Lenguaje figurado o figuras de retórica, parte 2. La implicación. Hipocatástasis. Una figura que implica que una cosa es semejante o que representa otra cosa. La simil habla de una semejanza. La metáfora dice que una cosa representa otra cosa, pero hay mucho lenguaje figurado que solamente implica que una cosa es como otra cosa o que representa otra cosa. Mateo 15:13. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En este texto Jesús no usa la palabra como o es, sino implica que las tradiciones humanas serán condenadas por Dios. Juan 2:29. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No dice cómo ni es, sino implica que su cuerpo es como un templo que sería destruido, crucificado por los judíos y que en 3 días resucitaría. Hechos 20:29. Después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, falsos maestros. Mateo 15:26. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En estos textos se implica cierto pensamiento. La metonimia, figura de retórica, que consiste en designar una cosa con el nombre de otra. Esta figura no se basa en la semejanza como la simil, ni en la representación como la metáfora, sino en la relación. Usar el nombre del recipiente para indicar su contenido. Deuteronomio 28:5. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Dice canasta, pero se refiere a la cosecha, lo que llena la canasta. Dice arteza de amasar, pero se refiere al pan. Lucas 22:17. La copa significa su contenido. En todos los textos que hablan de la copa de la cena del Señor se emplea esta figura. La copa es la bebida, el fruto de la vid. Los textos mismos lo indican claramente. Mateo 26:26 al 29. La copa es mi sangre, este fruto de la vid. Lo mismo en Marcos 14:22 al 25. En Lucas 22:17, la copa se reparte, se divide. Primera a los Corintios 10:16. La copa es la comunión de la sangre de Cristo. La copa se bendice en el versículo 21. Se bebe. Primera a los Corintios 11:25 y 26. Se bebe. Compárese Jeremías 49:12. Los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente. Y Ezequiel 23:32, beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana. La persona que no acepta esta verdad obvia de que Jesús emplea una figura está obligada a enseñar también que la mesa de la cual todos participamos, primero a los Corintios 10:21, es una mesa literal y otro elemento sagrado en la cena del Señor. Algunos hermanos insisten en que el recipiente del fruto de la vid es el tercer elemento de la cena y que simboliza el nuevo pacto. El error de estos falsos maestros ilustra la necesidad de estudiar y entender el lenguaje figurado. Estos, al igual que los católicos, los mormones y otros sectarios, han corrompido la cena del Señor y han dividido la iglesia. Nombrar la causa para indicar el efecto. Lucas 16:29. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Tenían los escritos el efecto de Moisés y los profetas? La causa. En Hechos 7:51, resistid siempre al Espíritu Santo. Resistían el testimonio, la obra o el efecto del Espíritu Santo, la causa. Primera a los Corintios 14:12 dice literalmente, anheláis espíritus.
Anhelaban dones, el efecto del Espíritu Santo, la causa. Primera Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu, no apaguéis los dones, versículo 20. El efecto del Espíritu, la causa. Nadie puede literalmente resistir ni apagar al Espíritu, pero puede resistir el testimonio y apagar los dones del Espíritu. Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. ¿Ser llenos de qué? Bueno, Gálatas 5:22 y 23 explica. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Al recibir al Espíritu, la causa, recibimos los efectos que Él lleva a cabo en nosotros, las bendiciones y privilegios de la salvación, la santificación, la fuerza espiritual y la participación en las cosas de Dios. La comunión del Espíritu Santo, segunda a los Corintios 13:14, Hebreos 6:4. Muchos están confusos con respecto al papel del Espíritu Santo, no solamente en la conversión, sino también en la vida del cristiano. Pero al reconocer la figura de la metonimia, de poner la causa por el efecto, se eliminará la confusión. Algunos hermanos tienen el concepto medio pentecostal de una morada literal y personal del Espíritu Santo en el cristiano, pero los textos que hablan de morar o habitar el Espíritu Santo en nosotros ponen la causa por el efecto, el Espíritu por lo que el Espíritu hace. Otro ejemplo muy conocido de la figura de metonimia que pone la causa por el efecto son los muchos textos que dicen lengua o boca, para hablar de las palabras pronunciadas o el idioma hablado por la lengua o boca. Salmos 5:9, 10, Proverbios 10:20, 15:15, Jeremías 18:18, Hechos 2:4, etc. Una opinión de cierta cosa se pone en lugar de la cosa misma. 1 Corintios 1:21. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Creía Pablo que la predicación es locura? Desde luego que no creía tal cosa, pero usó la figura de metonimia al poner la opinión de otros por la cosa referida. Otros ejemplos de la figura de metonimia. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Llegó a ser pecado Jesús? Llegó a ser el sacrificio por el pecado. En este texto el pecado se pone por el sacrificio por el pecado. Compárese Efesios 5:2 e Isaías 53:10. Hebreos 13:4 habla del lecho, cama, se refiere a relaciones sexuales, coité. El lecho matrimonial, Hebreos 13:4, en Romanos 13:13 se usa de la relación sexual por metonimia, donde la causa se pone en lugar del efecto. Denota concepción, Romanos 9:10, según vine o vain, Lucas 3:6, y verá toda carne la salvación de Dios. Carne se refiere a la raza humana. La elipsis, figura de construcción que consiste en suprimir en la oración aquellas palabras que no son indispensables para la claridad de la misma. ¿Qué tal? Así y así. ¿Y aquello qué? Son oraciones elípticas. Hay elipsis en segunda de Pedro 1:5-7. Es muy posible que 1 Corintios 15:29 sea un ejemplo de esta figura. Dice Pablo, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. La doctrina del bautismo vicario, que alguno puede bautizarse por algún antepasado muerto que murió sin bautizarse, contradice todos los textos claros y sencillos que requieren la obediencia individual. La palabra por traduce la palabra griega uper, que significa por, en, pro, de, a consideración de, con respecto a. En el mismo capítulo, versículo 3, Cristo murió por uper nuestros pecados.
La palabra significa con respecto a en Romanos 9:27 se traduce tocante a, en Juan 1:30 se traduce de y significa concerniente. Si Pablo hubiera enseñado el bautismo vicario, habría escrito a ti en lugar de Uper, como lo hizo en 1 Corintios 11:15 en lugar de velo. En el capítulo 15, Pablo menciona varias consecuencias tristes para los cristianos. Si no hay resurrección, léanse los versículos 12 al 19, los versículos 20 al 28, son un paréntesis, y luego en los versículos 29 al 32, él continúa la explicación de las consecuencias si no hay resurrección. El bautismo tiene mucho que ver con la muerte y la resurrección, tanto en sentido físico como en sentido figurado. En el bautismo no solamente nos unimos simbólicamente con Cristo, sino también nos unimos con los que han muerto en Cristo y esperan la resurrección. Pero si éstos no resucitan, entonces ¿por qué nos unimos con ellos en el bautismo? El bautismo simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección. Por lo tanto, si no hay resurrección, el bautismo pierde su significado. Recuérdese que en el versículo 12, Pablo pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Algunos negaban la resurrección, pero no se dice que estos habían dejado de bautizar gente. Por eso Pablo les está mostrando su inconsecuencia, porque sin la resurrección el bautismo no tiene sentido. La persona que es bautizada en agua para perdón de los pecados sabe que aunque muera, por haber resurrección de los muertos, será resucitada a la vida eterna como los ya muertos en Cristo. Es posible, pues, que el versículo 29 contiene una elipsis que la gente de aquel entonces entendía, pero causa problema para nosotros. Es posible que significa lo siguiente: ¿qué harán los que se bautizan con respecto a los muertos y su resurrección, si en ninguna manera los muertos resucitan? Esta interpretación armoniza con el contexto, el tema de la resurrección. Si es correcta esta interpretación, entonces hay una elipsis y las palabras y su resurrección pueden suplirse. Continuaremos con la parte 3. Dios les bendiga.